vamos a ver que la idea de Dios para nosotros, sus hijos, es la renovación continua. Ese es el modelo de vida que Dios tiene para nosotros, una renovación que es continua. A veces nos renovamos y después se corta la renovación y entonces comienzan los problemas. Después paramos un tiempo, pero vamos a ver que no importa el estado en el que estemos, no importa si estamos o no conectados con Dios, aunque hayan cosas que, como decían y cantaban recién, parezcan como muertas, parezcan que están como secas. Ahora vamos a ver un ejemplo que es muy gráfico, que es de donde surge un poco el mensaje, pero aunque pueda haber áreas de nuestra vida o en nuestro interior que esté como seco, en contacto con Dios se renuevan nuevamente. Así que bueno, yo quiero hacer la introducción. No era esa la introducción, no, ahora recién viene la introducción. Dura media hora, nada. Vamos a hacer la introducción para conectar un poco lo que estuvimos hablando estas últimas semanas. Y nosotros dijimos que conocer a Dios es algo que solamente se puede lograr por medio de la obra del Espíritu Santo, que renueva nuestra mente. Si no hay una renovación de nuestro entendimiento por el Espíritu Santo, nosotros no podemos entrar a comprobar la realidad de Dios, la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos buena, agradable, perfecta? No se puede sin el Espíritu Santo. Él es el que nos permite entrar. Por eso los ambientes como los que estábamos viviendo recién, que son ambientes donde preparamos, es como que preparamos el lugar. Las canciones simplemente son un medio que nos permiten preparar nuestros corazones, nuestras mentes, enfocarnos en Él. Y cuando estamos preparados, Dios se revela. Cuando estamos preparados, podemos escucharlo. Cuando estamos preparados en nuestra mente, en nuestro corazón enfocado en Él, podemos oír su voz. Y quisiera, si es por mí, me gustaría que pasemos cantando toda la reunión, porque para mí es la manera más fácil de poder entrar, cuando creamos esos ámbitos. Y a algunos les puede servir o no, tienen distintas maneras, pero la música, el otro día decía mi esposa, escuchar canciones en nuestra casa nos predispone, nos prepara. A veces, no sé si hay algunos que tienen la costumbre de levantarse y escuchar las noticias, bueno, malas noticias, porque normalmente son malas, pero si nos acostumbramos y nos levantamos escuchando canciones de adoración, canciones que preparen el ambiente, van a ver que va a ser más fácil poder percibir la realidad de Dios. Pero el Espíritu Santo es el que nos permite acceder. Ahora, nosotros hablamos de una palabra clave que tenía que ver con poder entrar a conocer a Dios, para poder entrar en este entendimiento celestial. Y para poder hacerlo, la palabra clave era arrepentimiento. Pero nosotros hablamos que no es el arrepentimiento de Señor, te pido perdón y después sigo haciendo lo que siempre hice. No es ese arrepentimiento, no es ni siquiera llorar, aunque pudiera incluirlo, aunque uno pudiera obviamente arrepentirse, llorar delante de Dios, lo cual es bueno, pero el arrepentimiento, según los parámetros bíblicos y la intención bíblica, tiene que ver con una transformación del entendimiento por medio de su espíritu. Es algo más profundo que pedirle perdón a Dios, es algo más profundo que simplemente llorar delante de Dios, aunque pudiera incluir, tiene que ver con una renovación en el entendimiento. Ahora, fíjense, y lo que hablamos es que el mensaje transversal, o sea, todo el Evangelio, Antiguo Testamento, el periodo entre los del Antiguo y Nuevo Testamento, que fue cuando estuvo Jesús, y el Nuevo Testamento, el mensaje fue el mismo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero entendiendo ese arrepentimiento como cambien su entendimiento. Y ahora vamos a ver y conectar cuando digo renueven su entendimiento para poder comprobar y conocer la voluntad de Dios. Entonces, todas las personas que conocieron a Dios, que comprobaron la realidad de Dios, que conocieron que experimentaron que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta, fueron personas que entendieron que la renovación y la transformación comenzaba en el interior, en el entendimiento
entendimiento. Pero hoy vamos a ver que Dios comienza la obra en el entendimiento, en el interior. Cuando recibimos el Evangelio, necesitamos comprender y entender lo que estamos recibiendo. No estamos recibiendo solo buenas noticias, sino la vida misma de Dios que se imparte a nosotros. Pero cuando entendemos esto, comienza un proceso de renovación que Dios quiere que sea continuo. No es para un día, no es para cuando lo recibimos al Señor ese día, no es para tener una experiencia linda en ese momento, aunque pudiera incluir todas esas cosas. Comienza un proceso de renovación que va de día en día, que va de aumento en aumento. Y dice, el camino de los justos es como la luz de la mañana. Hoy a la mañana es muy lindo, me encanta ver a la mañana la salida del sol. Y justo tengo una ventana en el frente que está para allá, así, y va saliendo el sol. Y hoy pensaba en esto, Señor, y mientras estaba ahí también oraba y decía, Señor, así como el sol se va levantando, así, Señor, alumbra nuestro entendimiento para que podamos conocer. Pero esa luz o esa renovación del entendimiento, cuando Dios planta su vida en nosotros, tiene que ser continua. Y esa renovación Dios la pensó para que sea continua, no es para una vez. Yo creo que a veces uno dice, ¿vos sos cristiano? ¿De qué religión sos? Yo soy cristiano. O sea, sacamos la chapa o decimos, pero a veces nos quedamos con el que un día conocimos al Señor, que alguna vez lo experimentamos. Pero Dios quiere una renovación que es completa y continua. La renovación que Dios nos propone es completa. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, en la versión La Palabra, que el Dios de paz les conceda vivir totalmente consagrados a Él, de modo que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezcan sin tacha para el día en que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios, y esto ya lo hablamos muchas veces, no lo vamos a hablar de nuevo, Dios habla de un ser integral, y las Escrituras no hablan de un ser integral, y la renovación que Dios tiene es para el ser integral. Aunque comienza en la mente, aunque comienza en el entendimiento, se va a expandir a todo nuestro ser. Bueno, y acá está el corazón del mensaje, que es un versículo, y no miremos el versículo así como tratando de entender el contexto, porque hay un contexto en el que se habla, y es el pasaje de Job, capítulo 14, versículos 7 al 9. Acá yo tengo la versión PDT, lo voy a leer y después te paso y sigo hablando. Pero llevo el pasaje que es el centro de este mensaje. Job estaba ahí, como ya sabemos, Job quejándose, bueno, toda su historia obviamente tenía mucho de qué quejarse naturalmente, pero él dice algo en medio de esa queja, y esto es lo que queremos extraer. Y él dice, porque para el árbol, porque él dice, aún los árboles, y porque dice, el ser humano, bueno, está quejándose ahí de todo el destino de los hombres, pero él dice, aún los árboles, y acá está este pasaje, dice, porque para el árbol hay esperanza. Dice, aún para los árboles hay esperanza. Y él dice algo que es parte de la naturaleza misma de la creación de Dios. Y está hablando de los árboles, pero vamos a ver la conexión, porque la Biblia nos habla de que nosotros somos como una plantación de Dios, árboles plantados por Dios. Y dice, porque para el árbol hay esperanza. Si es cortado, retoñará y sus ramas no cesarán. O sea, si hay esperanza para el árbol, aunque sea cortado. Está hablando de un árbol que es cortado. No sé si alguno vio acá en la plaza central los árboles esos que se caen, y que literalmente son como, se caen las grandes ramas gigantescas, o los árboles enteros, que son ya árboles muy viejos. Y hay uno en particular que está acá derecho por esta calle, en la Frondizi, antes de llegar a la avenida 9 de julio. Hay un árbol gigante, pues si quieren pasen y véanlo porque es muy gráfico. Ese árbol está
se cayó y lo cortaron con la motosierra. Y como era tan grande el tronco, viejo de años y años, lo cortaron y lo dejaron ahí. La cuestión es que ese árbol empezó a retoñar, que son las plantas nuevas de un tronco viejísimo que no solo se cayó, que no solo lo tumbó la adversidad del viento y de la tormenta, sino que después vinieron los hombres y lo cortaron. Entonces un árbol seco, pero es impresionante ver en los retoños que nacen de ese árbol que simplemente está apoyado sobre la tierra, donde a veces cuando llueve está en contacto con el árbol. Y acá dice, porque para el árbol hay esperanza, aun si es cortado, retoñará y sus ramas no cesarán. Aunque debajo de la tierra esté muerto su tronco, que es un poco lo que estábamos cantando hoy, y lo que estaban ministrando las chicas. Aunque está cortado y muerto su tronco, y dice, y en la tierra envejezca su raíz, al recibir el agua reverdecerá y echará ramas como una planta nueva. Les repito porque esto es impresionante y este es el corazón del mensaje. Aún para el árbol hay esperanza, para los árboles hay esperanza. Si es cortado, retoñará y sus ramas no cesarán, y aunque debajo de la tierra esté muerto su tronco, que implica las cosas que no se ven, aunque hayan cosas que no se vean, que están muertas en nuestra vida, fíjense, y dice, y aunque en la tierra envejezca su raíz, o sea, las cosas que no se ven son las que están bajo tierra, que representan las cosas que no se ven en nuestra vida, aunque esas cosas hayan envejecido o estén muertas, al recibir o al estar en contacto con el agua, reverdecerá y echará ramas como una planta nueva. Esto lo dijo Job como iluminado en un momento, y yo lo conecto, ahí mi esposa va a dar algunas de estas palabras claves, va a explicar. Pero Isaías 61:3 dice, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en canto de alabanza, entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. Y acá está como Isaías habla al pueblo de Israel y de alguna manera nos está hablando Dios a nosotros, que nosotros somos como robles victoriosos, como árboles bien plantados por Dios mismo. Pero aunque los árboles estén secos, cortados, envejecidos, el solo contacto con el agua hará reverdecer. Ya prediqué todo, me siento nomás. Sí, lo que yo iba a decir, ya está, me spoileó todo el mensaje. No, pero bueno, tiene que ver con lo que veníamos hablando de la renovación de nuestra mente, la renovación, pero algo importante es que la religión nos enseñó que la renovación era solo en el espíritu, ¿sí? Y Dios nos ve de manera integral y quiere que nosotros podamos entender que Él trabaja con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Y cuando leía esto de Job, si bien él está en un contexto, si lees el contexto, vemos que él está en una situación complicada y no lo juzgo, y él está diciendo cosas que no entiende de parte de Dios, pero en ese contexto él habla de un Dios que trae vida, y podemos ver la vida del Espíritu. Por medio de este ejemplo podemos ver cómo obra la vida del Espíritu en nosotros. Y estos elementos que muestra acá, en esta porción de la Biblia, son impresionantes. La palabra dice, al solo sentir el agua, renacerá, o sea, y saquémoslo solamente del contexto de una planta, ¿no? Y pensar qué es el agua para nosotros, pensar eso, ¿no? ¿Qué es el agua? ¿Y quiénes son los árboles? Los árboles somos nosotros. En la Biblia habla de los árboles como los justos florecerán. Nosotros somos justificados por Dios, ¿sí? No porque hayamos hecho las cosas perfectas, sino porque Él pagó un precio para que seamos justificados. Entonces dice que los árboles representan nuestra vida y también representan
que al nosotros ser hijos de Dios, nosotros ya tenemos adentro una capacidad, que es una capacidad dada por Dios de regenerarnos, que así como la tenemos en la piel, nos cortamos, nos lastimamos, gracias a Dios, a los pocos días nuestra piel, algunos tardan más, otros menos, pero se van regenerando los huesos, cuántos procesos, cada uno pasó fractura, accidente, y bueno, y cómo el cuerpo se regenera, pero también la palabra nos dice ustedes son hijos. Al ser hijos, el Espíritu Santo habita en nuestro interior y eso nos da una capacidad natural en el Espíritu de regenerarnos. Ahora, vamos a ver todos los elementos. ¿Qué es el agua, por ejemplo? El agua representa el poder de Dios que obra en nosotros por medio de su Espíritu Santo. El agua, en este ejemplo se ve bien clave. El árbol, como decía Juan, lo vemos ahí en la plaza, está literalmente cortado, es un tronco, y es impresionante las hojitas, los retoños que salieron, solamente porque ese agua, por el azar y por la gracia de Dios le cayó agua, ¿sí? Ese árbol empezó a brotar. El agua es el poder de Dios que obra en nosotros. ¿Para qué? Para manifestar lo que ya está en nosotros. Ahora, lo clave es que se junte el árbol, ¿sí? Nosotros con ese poder, el agua con el árbol, ¿no? Fíjense que hay días que podemos decir que hay días nublados, hay días soleados, hay días que son hermosos para nosotros, otros no tanto, pero la gracia, lo que cantábamos hoy, es lo que hace que siempre podamos dar frutos, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos está mostrando a través de este ejemplo cómo hay una vida del Espíritu que necesita ser expuesta al agua. Si no nos exponemos al agua, o sea, es imposible que eso natural, la vida del Espíritu que está en nosotros, manifieste el retoño. Porque ¿qué significa el retoño? El retoño representa la regeneración y el crecimiento continuo de la vida de Dios en nosotros. Esto es una palabra clave. Crecimiento continuo de la vida de Dios en nosotros. O sea, el crecimiento y la regeneración es un proceso continuo. Nosotros no podemos decir, listo, ya yo soy hijo, todo bien. No, yo tengo que todo el tiempo regenerarme. Bueno, después vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero yo quiero que vean esto. Por un lado estamos nosotros, que tenemos una capacidad interior dada por Dios de regenerarnos, y ahora vamos a ver unos versículos de renovarnos, que es un proceso continuo. Por otro lado está la vida del Espíritu, que en este ejemplo se ve bien claro cómo el agua actúa en nosotros, y ese poder manifiesta en nosotros una vida que permanentemente está creciendo. Por eso no se sorprendan tanto por la cantidad, sorpréndanse por la calidad, porque el incremento de Cristo en nosotros es lo que tiene que crecer, ¿sí? A ver, es como nosotros nos vamos a hacer un campito y el otro día fuimos y estaba pelado un arbolito, estaba totalmente pelado, parecía que estaba sequito. Hace unos días nos fuimos de nuevo y unos retanitos chiquititos salían, y qué hermoso. Y ahora nos fuimos, ya estaban más grandes, y eso digo, cómo ellos, la naturaleza, opera en ese proceso continuo de crecimiento que nosotros los tenemos. El Espíritu Santo está. Ahora, ellos se exponen permanentemente a la vida de Dios, que es la naturaleza, y se puede manifestar. Pero nosotros hay mucho que Dios quiere retoñar, o sea, hay cosas que... Y a ver, el árbol, ¿qué representa? Ya dijimos que representamos nosotros, no me quiero ir por las ramas, pero al encontrarnos con el agua, nosotros, se activa en nosotros la esperanza de renovación. Dice la palabra, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Un retoño representa vida, representa esperanza, representa la vida del Espíritu. Y a lo mejor hoy vas a decir, bueno, sí, yo entiendo esto de los árboles, lo conozco, pero bueno, ¿qué tiene que ver el árbol cortado, seco? Y esto tiene mucho que ver, porque muchas veces nos sentimos que nuestros problemas, que nuestras frustraciones nos secan, o nos sentimos que no tenemos nada para dar. A veces decimos, pero yo qué voy a hacer si no? O sea, no solo que estoy seco, estoy cortado, o sea,
siento así mi vida espiritual o me siento como sin fuerza, a notar unas situaciones adversas, fracasos. Hay algo que quiero aclarar, es que muchas veces un fracaso no nos convierte en fracasados, ¿sí? Porque eso el enemigo quiere trabajar. El mundo nos enseñó que fracasar es malo, y no, eso no es. Dios dice 7 veces cae justo y se vuelve gato, y se vuelve gato. Entonces, el fracaso no te hace un fracasado. Que algo te salga mal no te hace un fracasado, porque el Espíritu Santo que está dentro tuyo tiene el poder de sacar de ese lugar de sequedad, de ese tronco seco, un retoño, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo que hace de un lugar de problema, de un lugar de sequedad, de un lugar de adversidad, de un lugar de fracaso, un lugar de algo imposible de cambiar, pero desde la perspectiva de Dios, eso es la base para un retoño. Es la base. O sea, yo puedo ver una realidad que está totalmente seca, pero en la mente de Dios esa es la oportunidad, ese problema es la oportunidad para que se manifieste la capacidad que ya tenemos, pero tiene que entrar en contacto con el Espíritu Santo. O sea, fíjense qué importante es la exposición, por eso la Biblia habla tanto de la exposición a tus palabras, me alumbran. Y cómo el tiempo con Dios no tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con la obligación, no tiene que ver con el venir acá, escuchar la palabra, activa algo en ustedes porque ya lo tienen. Hay una capacidad innata en nosotros, que cada niño, lo vemos a Sammy, lo vemos a los chicos, ellos ya traen una capacidad que no hay que meterla, hay que manifestarla. Así nosotros tenemos la capacidad, pero al exponernos al Espíritu Santo, al exponernos a la palabra, a veces no entendemos la palabra, la leemos, no la entendemos. Puede ser que pase eso, pero si perseveramos, te aseguro que no es lo mismo que no te expongas a que te expongas. Porque el Espíritu Santo trae ese poder, tiene ese poder, que algo sucede en nosotros y actúa en nosotros para que nosotros podamos manifestar la vida de Dios. Entonces, cuando ustedes piensen en un árbol seco, un árbol cortado, y uno dice, bueno, este árbol ya, pobrecito, ya cumplió, ¿cuántos años habrá estado? Ya se cayó, ya no tiene esperanza. Y miren, la verdad es que desde la perspectiva de Dios, es la oportunidad para que salga algo de parte de Dios. O sea, lo vimos muchas veces, como si, fíjense lo que dice, al sentir el agua, renacerá. Yo no sé si usted está dimensionando lo que esto es impresionante. Renacerá y echará nuevo brote como un árbol recién plantado. O sea, es impresionante. Y desde la perspectiva de Dios, eso es la base para que Él actúe. Él muestra su vida y su poder. Lo único que necesitamos es exponernos a la fuente de vida, sin importar nuestro estado, para mantenernos con vida y restaurados. Entonces, cuando leíamos esto, entendíamos que este mensaje era para todos nosotros y que en nosotros recordamos, el Espíritu Santo quiere recordarnos que la vida de su Hijo está en nosotros, tenemos a su Hijo, el Espíritu está en nosotros, y que más allá de las circunstancias que sea que estemos pasando, lo único que necesitamos es exponernos al Espíritu Santo, exponernos a la palabra, exponernos a venir a las reuniones de los martes, a las reuniones de GICE, las reuniones de acá, a leer la Biblia. O sea, no es algo azaroso, no es al azar. O sea, como predicamos la otra vez, la intencionalidad, ¿sí? Ahora, fíjense, la renovación de Dios es en todo, en todas las dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿cómo puede ser que yo me expongo al agua, al espíritu y Dios me renueve todo? Y sí, vamos a ver algunos versículos, cómo Dios puede renovarnos completamente. Por eso el arrepentimiento, la religión nos dijo que era que los pecadores se tienen que arrepentir. Sí, todos tenemos que arrepentirnos, pero el arrepentimiento es algo mucho más profundo, es cambiar acá. Entonces, si nosotros no cambiamos la mente, ¿cuándo podemos cambiar? Al encontrarnos con ese agua, con el poder de Dios. El poder de Dios tiene la capacidad de sacar a nosotros todo lo que Él quiere manifestar. Entonces, si alguien me dice, bueno, pero yo ya estoy así, bueno, y te seguís exponiendo, estoy seco, estoy seca, no siento nada. Bueno, pero, a ver, ¿te expones? Yo le preguntaría eso, ¿te estás exponiendo?
al agua, porque así es fácil, pero exponete al agua, aunque sea poquito. Quiero ver si no hay retoños en tu vida, si no hay manifestación. Si realmente sos hijo, va a haber una vida que va a crecer, ¿sí? Porque es imposible. La gente que pasaba al lado de Jesús nunca quedaba igual. Nadie puede ser igual si Dios está en nosotros. Y ¿sabes qué? Dejemos de mirarnos tanto las cosas que nos faltan. Miremos quién está en nosotros, qué es lo importante. Cristo, la esperanza de gloria, ¿sí? Entonces, eso era lo que quería compartir. Y después vamos a ver algunos versículos específicos de todo lo que produce esta renovación. Vieron que le da un ratito y sigue. Mi maestra acá. No, ahí está. Esa es un poco la introducción y algo que nos asombramos de ese poder de renovación. El otro día pensábamos, vieron que ahora estamos en la primavera, entramos en la primavera y la mayoría de los árboles están como brotando, o sea, muchos de los árboles que pierden sus hojas sobre el invierno, en el invierno ahora están brotando. Y nosotros tenemos un árbol de algarrobo, no algarrobo, sino el apacho, que casi ese árbol lo cortó por completo Gili porque pensaba que era un yuyo, hasta que después nos dimos cuenta que era un lapacho, que era justamente el árbol que más le gusta, pero era chiquito. Bueno, ahora el árbol está creciendo. Y eso es la ignorancia. A diferencia de, estamos viendo por todos lados lapachos creciendo sus hojas, bueno, y nuestro lapachito está pelado, o sea, nada. Y eso es lo que decía ella. Y justo ahora es impresionante. Ahí vimos al estar en contacto con el agua. ¿Vieron en la lluvia de esta semana? Llovió y automáticamente comenzaron los brotes, pero en 3 días crecieron como 2 centímetros todos los retoños en todo el árbol. Impresionante, o sea, pero hasta que no llovió estaba ahí como todavía seco, parecía literalmente, ¿no? Pero es impresionante el poder de renovación que está en el árbol, pero al contacto con el agua. Lo mismo nos pasa a nosotros, que es lo que decía, hay un poder en nosotros, hay un diseño ya, nuestro cuerpo natural, espiritual, tiene un diseño de renovación, pero la clave de la renovación interior es al estar en contacto con el agua, que es la vida del espíritu. Si no, por más que tengamos todo el potencial está ahí como muerto, como seco. Nosotros lo que vamos a ver ahora, y vamos a ver algunos pasajes bíblicos como para que podamos persuadirnos de lo que las Escrituras nos hablan acerca de la renovación. Y vamos a ver que si bien la renovación, como decía, comienza en el interior, pero también se manifiesta y abarca todo nuestro ser. Pero vamos a comenzar, yo le puse algunos nombres, si querés ver acá. Renovación en la mente, es lo que ya vimos, Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Entonces, acá es lo que ya vimos, no quiero hacer demasiado hincapié, la importancia de la renovación de la mente para poder conocer a Dios. Ahora, la segunda renovación, la renovación interior, que está relacionada, pero vamos a ver cómo el concepto va más allá de la mente y abarca todo nuestro ser. Dice 2 Corintios 4:16 en la NBI. Dice, por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Fíjense cómo acá se ve eso que les decía, ¿no? El espíritu, tenemos esa capacidad interior y la renovación es interior. Acá mencionamos que aunque nuestro cuerpo se vaya desgastando, por medio de la fe, el interior va siendo más joven, por decirlo, ¿no? O sea, hay un proceso natural donde nos vamos envejeciendo con el paso del tiempo. Yo no quisiera, pero ya tengo arrugas, me siento joven, pero el cuerpo va mostrando ciertas marcas, ciertos azotes, diría. Pero el hombre interior se va renovando, se puede renovar. Entonces, te pueden ver medio achucharradito, medio...
pero por dentro puedes estar rejuvenecido y como un árbol recién plantado nuevo. Entonces, las apariencias engañan a veces, ¿eh? O sea, entonces que cuando la gente nos mire, no te guíes por la apariencia, porque el interior está renovado, ¿eh? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Sí, después tenemos también la renovación de nuestra fuerza. Quizá hoy nos sentimos, cansados. ¿Cómo este poder puede renovarme? Y la Biblia dice en Isaías: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. O sea, la renovación de las fuerzas también proviene de confiar en Dios. Y Él hace una restauración también física, ¿sí? Entonces a veces todos estos beneficios son lo que produce el estar en contacto con Dios. Después tenemos la renovación de los hábitos, cómo el Espíritu nos ayuda a renovar los hábitos. Dice Efesios 4, 22 al 24, en la versión de la Biblia Libre: entonces abandonen su antigua forma de vivir y dejen esa vieja naturaleza que los destruye con sus deseos engañosos. Y déjense renovar mental y espiritualmente. Vístanse con esta nueva naturaleza que Dios creó para que lleguen a ser como Él, rectos y santos en la verdad. Ahora, fíjense que la renovación que comienza en el interior, tarde o temprano se va a expresar también en una renovación de nuestras conductas. O sea, y esto es lo que los apóstoles le escribían a los creyentes de la iglesia primitiva. Ahora que recibieron a Cristo, dejen su antigua manera de vivir y ya no vivan como vivían antes, que todos vivíamos así, decía, en nuestros deseos engañosos. Ahora renuévense también en su forma de vivir, pero es la renovación interior del espíritu, la renovación en nuestra mente, que después tiene como expresión una renovación de nuestra forma de vivir, de nuestros hábitos, de nuestras conductas. No queda solo en el plano interior, comienza en el plano interior, pero se extiende también al plano exterior. Hay algo clave que me salté uno, es que esta renovación es por el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Tito 3:5, dice: Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, la renovación y la regeneración viene por la obra del Espíritu Santo. Y esto parece algo teórico, pero es importante que leamos. Después le vamos a pasar los versículos para que puedan leer, porque la palabra de Dios tiene poder, es ese agua que nos activa. Por eso a veces el error, ¿saben cuál es? Cuando a veces se siente seco algo, nos sentimos así, dejamos de exponernos. A lo mejor no entendemos, no sabemos, pero cuando lo hacemos igual, a ver, les hago una pregunta. Ustedes, aunque no tienen hambre, a veces comen porque es la hora de comer, ¿no? Entonces, ¿qué importa? Fíjense, hay un autor que dice: yo no espero tener hambre para comer. Yo tengo una hora y como porque tengo que cuidar mi cuerpo. Bueno, es cristiano. Y nosotros a veces descuidamos hacer unas cosas como que una hora cuando sienta, cuando tenga ganas de comer. No, tenés que cuidar, poner atención. Entonces, a veces en el mundo espiritual es lo mismo. A veces si nosotros no comemos, que lo venimos diciendo, no podemos renovar. O sea, no es que no haya nos falta ese contacto, pero eso se produce por la vida del Espíritu. Y a veces si decimos: me siento apagado, siento que no tengo tanta pasión como antes. A ver, la pasión puede fluctuar, pero en sí lo que hay que permanecer en la disciplina es decir: Señor, yo necesito comer de vos. Si yo no como, me muero. O sea, si yo no como todos los días, si no tomamos agua, comer podemos estar sin comer un poco, pero el agua necesitamos. Entonces necesitamos tener esa misma actitud. O sea, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Yo voy a leer nomás la Biblia? No, le voy a decir: Espíritu Santo, ayúdame. La vida que está en mi interior, tu Espíritu Santo, yo estoy expuesta a vos, y ese poder, a través de la Biblia, a través de orar, en contacto con mi corazón, que se abre delante tuyo, ayúdame a manifestar esa esperanza de gloria, esa regeneración, esa
vida, necesito fuerza, necesito renovación. Cada uno, Dios le va a dar en lo que esté faltando, ¿no? Porque a veces hay personas que están bien en una cosa, pero necesitan renovarse en otra. Pero qué importante entender esto, que la renovación es un proceso continuo. Y no lo hacemos nosotros, lo hacemos por el Espíritu Santo. Y si me decís, no, yo lo estoy cortado, yo ya estoy seco, ya estoy en otro... No, bueno, a ver, ¿a qué te estás exponiendo? Te preguntaré. Porque te estás exponiendo a algo. Si te expones a la vida, va a crecer eso. Si no te expones es imposible, por más que te ores, por más que te vengan a Condia y nos ore a todos nosotros. O sea, va a venir, a ver, algo importante que tenemos que entender, que lo estábamos viendo con Juan otro día. A veces esperamos un gran evento en nuestra vida, ¿no? Algo, cuando venga, no sé, antes venían las campañas acá, decía, cuando vengan a Condia, yo me rápido que me ore adelante, así, recibo el espíritu de esto. Y obraba Dios, a ver, Dios tiene poder y Dios ve el corazón de nosotros y lo hace, ¿no? Y está re bien la fe esa. Pero yo no puedo vivir de los eventos. O sea, es como que yo diga, ay, voy a ir a comer al shopping, wow, me voy, como el shopping, y después en la semana no como nada, o sea, no, ¿será que vamos a...? Y no, y sí, necesito, en la semana necesito comer. Entonces, cambiemos nuestro chip, nuestra manera de pensar. Lo que hago todos los días es lo que me cambia, lo que hago todos los días es lo que me moldea, lo que hago cada segundo es lo que me transforma. Por eso podés estar limpiando la casa y diciendo, gracias Señor, gracias por este día, por estar lavando los platos, por decirle gracias Señor porque puedo tener una casa, porque tengo un techo, porque tengo gente que yo sé que me escribe y va a hablar por mí. ¿Cuántas cosas hay para agradecer? ¿Agradecen? ¿Agradecen? Sí, sé que son agradecidos. Pero nunca tenemos que dejar de dar gracias, porque la queja enseguida está en la boca, la queja al toque, pero la gratitud nos expande, nos hace grandes por dentro. Entonces es importante que nos expongamos, no tengo ganas, ahora bueno, poner música, empezar por algo que nosotros hicimos en una escuela profética en Santa Fe un tiempo, y algo que nos enseñaba Álamo, el apóstol, nos decía, a veces uno empieza en la carne, bueno, empieza a orar porque tenés ganas a veces, entras a orar y decís, bueno Señor, te doy gracias por este día, empezaba, y Señor, y gracias, oramos por la hermanita tal, y en el momento, vos orás, pero llega un momento donde hay un quiebre, no sé si les pasa en la oración, y ahí sienten algo que decimos, Señor, te amo, y cambia tu oración. Y ya no está tan enfocada, está más enfocada en dejar que Dios haga lo que quiera. Entonces, expongámonos, y si tenés que poner música, poné música. Si tenés que poner, yo soy así como pongo una lucecita o algo, me gusta crear ambiente a mí como para también estar con Él. ¿Sí? Me encanta los detalles de poder, a lo mejor no tenés ganas de orarlo en el lugar donde siempre oramos, capaz tenés que salir, ir a otro lado, y no dejes que la rutina te robe la vida, ¿sí? No dejes que la rutina te robe la vida. Hay poder en lo cotidiano, y eso es la clave. La gente te venden, si vos haces esto, vas a cambiar tu vida un 100%, ¿sí? Mañana toda tu vida cambia. No, eso es venta. Pero ¿saben qué? La realidad es que lo que cambia es lo que hago todos los días. Y aunque sea re poquito, la exposición, el poder del Espíritu Santo, si yo leo todos los días, les aseguro que ustedes empiezan a leer la palabra todos los días. Y dicen, Señor, no me desanimo, porque yo sé que aunque por fuera puedo estar cansada, atribulada dentro mío, Señor, yo sé que me estás renovando, Espíritu Santo, te doy gracias. Gracias. Y empiezan ahí. Y empiezan a crear ese ambiente en su casa. Yo les aseguro que no van a ustedes a la noche, a lo mejor no ven ese día, pero en la semana van a sentir algo, que algo se fortaleció, parece que, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que activar en nosotros. Quiero leer ahí uno de estos versículos más que pusimos como subtítulo, renovando nuestro conocimiento de nuestro Creador. Es otra renovación también, ahí el punto número 5 lo tengo. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10 en la NBI dice,
no se mientan unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Acá es lo que decíamos hoy, que la renovación es un proceso continuo. O sea, no es un día, lo que estamos diciendo es todos los días, es todo el tiempo. La renovación es un proceso continuo y el conocer al Señor es un proceso continuo. O sea, no es que yo lo dejo de, ya lo conocí. Hay mucha gente que realmente conoció mucho al Señor en su época, en su tiempo, fueron referentes, pero después se descuidaron y cayeron como pajaritos. Entonces, y todo el mundo se quedó con los siervos que o sea, pero en realidad dejaron de ser renovados de día en día. Por eso nosotros le enseñamos eso, que ustedes se puedan renovar. Porque si nosotros nos centramos en nosotros y que usted todo pase por nosotros, no, ustedes tienen la vida del Hijo. Y si la vida del Hijo está en ustedes tienen el mismo poder que yo, que cada uno tenemos ese potencial de crecer. Por eso es importante. Hay sistemas religiosos que atan a las personas a una persona y les limitan. Porque dicen, si yo no te oro, vos no podés hacer nada. Jesús no le dijo, yo me voy, pero viene alguien mayor que yo, que es el Espíritu Santo. Ese va a obrar en ustedes. Y aunque yo no me vean a mí, Él está dentro de ustedes. Y si lo buscan, Él les va a verificar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Entender que es mi responsabilidad, pero no es una obligación, es una oportunidad que tengo. ¿Sí? De que eso crezca constantemente y tenga siempre una llenura para que cuando hable se note que hay vida en mi interior. Renovación de la firmeza. Sí. ¿Cuántos sienten que a veces están medio Sí. como esas palmeras que se mueven de aquí para allá, pero están firmes, arraigadas? Dice el Salmo 51, versículo 10, y es el salmista diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva la firmeza de mi espíritu, renueva la firmeza de mi espíritu. Acá el salmista está pidiendo esa renovación de su interior, la renovación de su espíritu, pero fíjense lo que Jesús le dijo a sus discípulos. En Mateo 26, 41 dice: el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Dice Mateo, en la versión NBI simplificada: estén alerta y oren para que no caigan en la tentación. Porque la verdad les digo, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces necesitamos fortalecer la firmeza de nuestro espíritu continuamente. Siempre nuestro apóstol Gustavo nos habla de que lo primero que tenemos que hacer es nuestro espíritu fortalecido. Y uno de los paradigmas que lo rompió en nuestra mente hace algunos años es de esto que no, el cuerpo no es importante. Antes se pensaba mucho, ahora no tanto. Ahora está habiendo nuevos paradigmas, no solo en la iglesia, sino también en la sociedad, del cuidado de la salud, del cuidado del cuerpo, del cuidado de la alimentación, del cuidado de las emociones. O sea, que antes era, no, la vida es biograma, y está bien, sí, hay que fortalecer el espíritu. Pero el apóstol nos enseñaba que, o sea, no es que algo sea más importante que lo otro. No es que el cuerpo no sea importante y el espíritu es importante, pero el cuerpo no es importante. El cuerpo es importante, pero algunos dicen, los fisiculturistas, el cuerpo es importante, lo demás no importa. Los psicólogos dicen, el alma es importante, pero lo demás no importa. Y así, los pastores decían, el espíritu es importante, lo demás no. Entonces, fuimos a los extremos y el apóstol nos enseñó que no es que sea una cosa o la otra, sino que tenemos que entender el orden. Todas las cosas son importantes. El cuerpo, el alma, el espíritu, son todas importantes, pero hay un orden. Y el orden es, primero, un espíritu fortalecido. Un alma que se salva, que se regenera, que estamos continuamente. O sea, un cuerpo saludable. Después nos extendemos afuera, la familia, la congregación, la sociedad, o sea, y de ahí se va expandiendo, pero desde adentro. Espíritu fortalecido,
alma que se salva continuamente, por la renovación del entendimiento, cuerpo saludable, pero son todas las cosas importantes, pero hay un orden. Entonces no es que somos medio extremistas a veces, no sé si me pasa a mí nomás, también les pasa a ustedes. Bueno, vamos terminando. Dice el punto número 8, lo nuevo que aún no se ve. O sea, Isaías 43, versículos 18 y 19 dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se han dado cuenta? Dice otra versión, ¿todavía no lo ven? Y dice: estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Ahora, hay una renovación que está sucediendo en el ámbito invisible que no lo vemos. Entonces a veces nosotros no vemos cambios en nuestra familia, no vemos cambios en nuestra vida, no vemos los cambios, pero ya está sucediendo en el mundo invisible. Fíjense que hoy los científicos, comprobaron y llegaron a la conclusión que en realidad lo que vemos es creado de lo que no se ve, y que hay una mayor parte que no se ve, pero que existe, y que da lugar, y hay gente que está conectándose y está entendiendo eso, y a veces nosotros como hijos de Dios, que somos los hijos del que creó todo lo que se ve de lo que no se veía, y que nos dice, llamen a las cosas que no son como si ya fueran, y que nos dice acá, estoy haciendo cosas nuevas aunque todavía no se ven, nosotros a veces no lo entendemos. Entonces hay una renovación, como dice, que está sucediendo. Vos comenzaste a orar, comenzaste a dar gracias a Dios, comenzaste a cambiar tu actitud, comenzaste a hacer lo que no estabas haciendo antes, pero no ves los cambios. Tranquilo, porque hay una renovación que ya está sucediendo, que Dios está provocando en el interior, pero todavía no se manifiesta. Entonces esperemos a la manifestación y tengamos paciencia para ver las cosas que ya están sucediendo en el plano invisible, pero que todavía no se manifestaron en el plano natural. Hay un versículo ahí para ir terminando que Pablo dice: pido al Padre que su gloriosa riqueza le dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu Santo. Y bueno, eso no está muy... Hay una versión mejor que dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos lo fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Esa es la oración de Dios para nosotros, que seamos fortalecidos en nuestro ser interior por el poder de su Espíritu. Es la única forma. Si nuestro espíritu está fuerte, es la adversidad como, el tronco, como puede estar sano, el árbol quizás estamos bien, pero necesitamos estar en contacto con el agua, con el poder del Espíritu, ¿sí? Con la palabra. Si estamos cortados o secos, también necesitamos, porque adentro está nuestra capacidad que solamente se activa en el ser interior por medio del Espíritu. Y si sean fortalecidos en el ser interior por medio de su Espíritu.